Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde diferentes rincones del planeta. Bienvenidos a Historias sin fin, donde cada relato que compartimos tiene el poder de tocarte el corazón y hacerte reflexionar sobre las decisiones más importantes de la vida. La historia que te voy a contar hoy comenzó en las calles soleadas de Valencia, donde Isabela Moreno había construido una existencia perfectamente ordenada y tranquila. A los 28 años, Isabela había encontrado su lugar en el mundo. Sus mañanas comenzaban con el aroma del café fuerte en su pequeño apartamento cerca de la playa de la Malvarosa, seguidas por clases de danza contemporánea en el Centro Cultural, donde enseñaba a jóvenes llenos de sueños. Era una vida simple, pero profundamente satisfactoria. Cada tarde, después de sus clases, caminaba por la orilla del Mediterráneo, sintiendo la brisa salada acariciar su rostro mientras observaba los barcos que llegaban al puerto de Valencia. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes una vida que parece completa, pero en el fondo de tu corazón sabes que falta algo, aunque no sepas exactamente qué es? Isabela pensaba que había encontrado la paz en la soledad elegida, en la independencia que tanto había luchado por conseguir. Había superado una lesión que terminó con su carrera como bailarina profesional. Había reconstruido su vida desde cero y ahora disfrutaba de enseñar a otros el arte que tanto amaba. No buscaba complicaciones, no esperaba sorpresas y definitivamente no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría hacerte replantear todo lo que creías saber sobre el amor, la amistad y el destino. Porque ese martes de marzo, cuando su teléfono vibró con un mensaje que haría que su corazón se acelerara como no lo había hecho en años, Isabela no podía imaginar que su amigo de la infancia, Rafael Herrera, ahora convertido en uno de los empresarios más exitosos del sector portuario español, estaba a punto de hacerle una propuesta tan inesperada, tan atrevida y tan aparentemente imposible, que la haría cuestionar todo. Lo que pensaba sobre su futuro, lo que vas a descubrir ahora sobre la propuesta de Rafael podría sorprenderte, porque cuando dos almas que se conocieron en la inocencia de la niñez se reencuentran en la complejidad de la vida adulta, las reglas del juego cambian completamente, y lo que parecía una amistad simple se convierte en algo mucho más profundo y transformador de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. La verdad es que hay mensajes que tienen el poder de transportarnos instantáneamente a través del tiempo, y ese fue exactamente el impacto que tuvo en Isabela recibir esas palabras de Rafael después de tanto silencio. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar esta noche? Es importante. 12 palabras que desataron una avalancha de recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados en los rincones más profundos de su corazón. Porque la transformación más increíble de esta historia comenzó 20 años atrás, cuando dos niños de universos completamente opuestos se encontraron en el lugar más inesperado, la biblioteca silenciosa del Colegio San Vicente Ferrer, en Valencia. Isabela tenía apenas 8 años y acababa de llegar a vivir con su abuela Rosa, después de perder a su madre en un accidente que cambió su mundo para siempre. Rafael, también de 8 años, era el hijo único de Enrique Herrera, dueño de una de las empresas navieras más importantes del puerto valenciano. La mentalidad de una niña que había perdido todo se encontró con la soledad profunda de un niño que lo tenía todo materialmente, pero vivía en una burbuja dorada que lo aislaba del resto del mundo. Mientras Isabela llevaba ropa limpia pero remendada que su abuela conseguía en mercados de segunda mano, Rafael vestía uniformes impecables que costaban más de lo que la familia de Isabela gastaba en un mes entero. Si esta historia ha despertado algo dentro de ti, si sientes que las lecciones de Isabela y Rafael resuenan con tu propia búsqueda del amor auténtico, te invito a suscribirte al canal,
Aquí en Historias sin fin, cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que la vida real puede superar cualquier ficción cuando tenemos el valor de vivirla con el corazón abierto. Sin embargo, hay algo mágico en la inocencia de la infancia que trasciende todas las barreras sociales. Esa tarde de octubre, cuando Isabela encontró a Rafael sentado solo en un rincón de la biblioteca, leyendo un libro sobre barcos antiguos con una expresión de profunda melancolía, algo inexplicable sucedió entre ellos. Sin ceremonia alguna, con esa valentía natural que solo tienen los niños, Isabela se acercó y le preguntó por qué siempre estaba solo. La respuesta de Rafael fue simple pero reveladora. No me gusta el ruido. Isabela, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, respondió, yo tampoco. ¿Puedo quedarme aquí contigo? Y así, en ese momento aparentemente insignificante, nació una amistad que resistiría pruebas que ninguno de los dos podía imaginar en ese entonces. Durante los años siguientes, esos dos niños crearon un mundo paralelo donde las diferencias económicas no importaban. Rafael le contaba sobre los barcos que llegaban cada día al puerto, compartía historias fascinantes sobre navegación que había aprendido de su padre, mientras Isabela le mostraba los pasos de danza que aprendía en las clases gratuitas del centro comunitario, movimientos que parecían capturar la esencia misma de la libertad. La abuela Rosa adoraba cuando Rafael aparecía para cenar en su modesto apartamento. Ese niño tiene un corazón bondoso, solía decir mientras preparaba tortilla española para 3. El dinero no cambia eso. Y tenía razón, porque a pesar de crecer rodeado de lujos, Rafael encontraba más felicidad en esas cenas sencillas que en todos los banquetes elegantes de su casa. La verdad oculta detrás de las conexiones más profundas de la vida es que a menudo nacen precisamente donde menos las esperamos. La distancia entre el exclusivo barrio de El Carmen, donde Rafael crecía rodeado de jardines perfectamente cuidados y empleados domésticos que atendían cada uno de sus caprichos, y el vibrante pero humilde Ruzafa, donde Isabela compartía un pequeño apartamento de 2 habitaciones con su abuela Rosa, era de apenas 10 kilómetros. Sin embargo, esos kilómetros representaban universos completamente diferentes. El impacto de esa diferencia se hacía evidente cada vez que Rafael visitaba el hogar de Isabela. Llegaba en el coche con chofer que lo recogía del colegio, pero siempre pedía que lo dejaran a una cuadra de distancia, no por vergüenza, sino por una intuición profunda de que algunos momentos especiales requieren sencillez para florecer. En el apartamento de la abuela Rosa no había alfombras persas ni techos altos con lámparas de cristal, pero sí había algo que la mansión de Rafael nunca tuvo: calidez humana genuina. Isabela descubrió que Rafael guardaba secretos que iban mucho más allá de su riqueza familiar. Detrás de esa fachada de niño privilegiado se escondía una soledad abrumadora. Sus padres viajaban constantemente por negocios, dejándolo al cuidado de niñeras que cambiaban cada pocos meses. La mansión en el Carmen se convertía en un laberinto silencioso, donde sus pasos resonaban en pasillos vacíos, donde las comidas se servían en un comedor diseñado para 12 personas, pero donde él cenaba solo la mayoría de las noches. La transformación más significativa en su amistad llegó cuando Rafael cumplió 16 años y el destino decidió poner a prueba la fortaleza de ese vínculo de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Su padre, Enrique Herrera, murió en un accidente marítimo durante una inspección de rutina en uno de los buques de la empresa. La noticia llegó un martes gris de febrero y con ella, el mundo de Rafael se desplomó como un castillo de naipes. La madre de Rafael, Marina, nunca había sido una presencia estable en su vida, pero la muerte de su esposo la sumergió en una depresión tan profunda que 3 meses después tomó la decisión de mudarse a París,
argumentando que no podía soportar vivir en Valencia con tantos recuerdos dolorosos. Lo que realmente no podía soportar era la responsabilidad de criar a un adolescente mientras procesaba su propio duelo. En esos momentos de devastación total, cuando Rafael se encontró completamente solo con la herencia de un imperio empresarial que no entendía y una tristeza que amenazaba con consumirlo, Isabela demostró la verdadera naturaleza de su carácter. Mientras otros compañeros de clase lo evitaban, intimidados por la magnitud de su tragedia o simplemente sin saber qué decir, ella simplemente apareció. No llegó con palabras vacías de consuelo ni con intentos torpes de animar su ánimo. Isabela entendía el poder del silencio compartido, de la presencia sin expectativas. Pasaba horas sentada a su lado en el banco del jardín de la mansión, a veces en completo silencio, otras veces danzando suavemente cuando percibía que él necesitaba algo que calmara el tumulto en su alma. En esas tardes interminables de duelo, Isabela se convirtió en el ancla que impidió que Rafael se perdiera completamente en su dolor. Las decisiones más difíciles de la vida a menudo llegan disfrazadas de oportunidades increíbles, y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Rafael e Isabela cumplieron 18 años. El destino, con esa ironía cruel que a veces lo caracteriza, les presentó las oportunidades profesionales que habían estado esperando, pero el precio a pagar era separarse geográficamente por primera vez en una década. Rafael había recibido la aceptación en la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar Administración de Empresas, el camino lógico para alguien destinado a heredar un imperio portuario. Por su parte, Isabela había ganado una beca completa para estudiar en una de las escuelas de danza más prestigiosas de Barcelona, una oportunidad que la abuela Rosa describió como un milagro caído del cielo para una chica de Ruzafa sin recursos económicos. La transformación en la mentalidad de ambos durante esa última semana antes de la partida fue palpable. Habían pasado 10 años construyendo una amistad que se había convertido en el centro gravitacional de sus vidas, y ahora tenían que enfrentar la realidad de que el crecimiento personal a veces requiere separación física. La noche antes de que Rafael partiera hacia Madrid, se sentaron en el malecón de la Marina Real, observando los barcos iluminados en la distancia, ambos luchando contra palabras que no sabían cómo expresar. Si sientes que esta historia merece ser recordada, que las decisiones valientes de Isabela y Rafael pueden inspirar a otros a escribir sus propias historias de amor extraordinario, dale me gusta a este video. Cada like me dice que estamos construyendo juntos algo hermoso, una comunidad que cree en el poder transformador del amor auténtico. Vas a olvidarte de mí cuando estés danzando en los grandes escenarios, le dijo Rafael, intentando que sonara como una broma, pero la vulnerabilidad en su voz traicionaba sus verdaderos miedos. Isabela respondió con una certeza que sorprendió a ambos. Imposible, tú estás en cada movimiento que hago. Fue entonces cuando él la besó en la frente, un gesto tan tierno y cargado de significado que ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos, aunque ninguno se atrevió a nombrarlo. Durante los primeros años mantuvieron el contacto con una dedicación religiosa. Cartas largas se transformaron en emails extensos, que luego evolucionaron a llamadas dominicales que duraban horas. Rafael le contaba sobre la presión abrumadora de dirigir una empresa a los 20 años, las decisiones imposibles que tenía que tomar, la soledad de estar siempre rodeado de personas que lo veían únicamente como el heredero Herrera. Isabela compartía sus descubrimientos artísticos, las presentaciones que la emocionaban hasta las lágrimas, los sueños de algún día tener su propia compañía de danza. Pero hay una verdad oculta sobre las relaciones a distancia que nadie te prepara para enfrentar:
La vida adulta tiene una forma sutil, pero implacable de crear brechas emocionales. Las llamadas se fueron espaciando, los emails se volvieron más cortos, y lentamente, sin que ninguno se diera cuenta, comenzaron a vivir vidas paralelas que solo se intersectaban ocasionalmente a través de una pantalla o una línea telefónica. El viaje de regreso de Isabella a Valencia a los 25 años no fue una celebración triunfal, sino el resultado de una revelación devastadora. Una lesión en la rodilla durante una presentación en el Teatro Liceu de Barcelona no solo terminó con su carrera como bailarina profesional, sino que destruyó los sueños que había construido meticulosamente durante 7 años. Cuando bajó del tren en la estación del norte de Valencia, llevando una sola maleta y un corazón roto, descubrió que la ciudad había cambiado tanto como ella. Rafael ya no era el joven incierto que había partido hacia Madrid. Se había transformado en exactamente lo que su padre siempre soñó. Un empresario respetado y temido, dueño absoluto de un imperio que se había expandido más allá del puerto valenciano. Pero detrás de esa fachada de éxito, Isabella percibió algo que la inquietó profundamente, una armadura invisible que parecía protegerlo del mundo, pero que también lo aislaba de cualquier conexión genuina. La anticipación tiene una forma extraña de revelar verdades que ni siquiera sabíamos que estaban ahí, escondidas en los rincones más profundos de nuestro corazón. Cuando Isabella respondió a ese mensaje de Rafael, confirmando que podía visitarla esa noche, algo se despertó dentro de ella que había estado dormido durante años. De repente, su apartamento perfectamente ordenado en Ruzafa parecía inadecuado. Su reflejo en el espejo la traicionaba, y cada decisión, desde qué ropa ponerse hasta cómo peinar su cabello, se convirtió en un dilema existencial. Se cambió de ropa 3 veces, algo que no había hecho desde sus días de adolescencia, cuando se preparaba para las presentaciones de danza más importantes. Primero eligió un vestido que le parecía demasiado formal, como si estuviera tratando de impresionar. Luego se puso unos pantalones casuales que la hacían sentir como si no estuviera tomando en serio el encuentro. Finalmente, se decidió por un vestido azul marino simple pero elegante, que reflejaba exactamente quién era ahora. Una mujer que había aprendido a encontrar belleza en la sencillez. El impacto de esa preparación iba más allá de la vanidad superficial. Isabella se dio cuenta de que estaba experimentando una transformación emocional que no podía controlar ni explicar racionalmente. Preparó café colombiano, el mismo que solían compartir cuando eran adolescentes en casa de la abuela Rosa. Reorganizó los cojines del sofá por 3ª vez. Colocó y retiró velas aromáticas y finalmente se quedó parada frente a la ventana, observando cada coche que pasaba por la calle, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada sonido de motor. La verdad oculta detrás de todos esos nervios era que Isabella sabía, en algún nivel subconsciente, que esta no sería una visita casual entre viejos amigos. Había algo en el tono del mensaje de Rafael, algo en la forma en que había dicho «es importante», que despertó intuiciones que había estado ignorando durante años. Era como si su cuerpo y su alma estuvieran preparándose para una revelación que su mente racional aún no podía procesar. Cuando finalmente sonó el timbre a las 8 en punto, Isabella necesitó unos segundos para procesar la imagen que tenía frente a ella. El hombre que apareció en su puerta no era el empresario implacable y perfectamente vestido que aparecía en los periódicos económicos de Valencia. Rafael llevaba jeans oscuros desgastados y una camisa blanca simple, sin corbata, con los primeros 2 botones desabrochados. Su cabello castaño estaba ligeramente desarreglado, como si hubiera pasado las manos por él repetidas veces durante el trayecto, y en sus ojos verdes había una vulnerabilidad que Isabella no había visto desde aquellos días difíciles de la adolescencia,
cuando acababa de perder a su padre. «Hola, Isa», le dijo con una sonrisa tímida que la transportó instantáneamente 20 años atrás, usando el diminutivo que solo él había usado durante su infancia. Su voz seguía siendo la misma, pero ahora llevaba un peso emocional que no había estado ahí antes, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida para no romper algo frágil que existía entre ellos. Únete a nuestra familia, suscribiéndote al canal, porque aquí encontramos juntos las historias que realmente importan, esas que nos enseñan que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer cuando dos almas tienen el valor de apostar por lo imposible. Cada semana te espero con una nueva historia que tocará tu corazón. La mentalidad de ambos en Mimosentundun. Ese momento era fascinante de observar. Rafael, que comandaba salas de juntas llenas de ejecutivos poderosos sin pestañear, se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, como si estuviera pidiendo permiso para entrar no solo a su apartamento, sino a su vida nuevamente. Isabela, que había bailado frente a audiencias exigentes en los teatros más prestigiosos de Europa, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta ante la presencia de la persona que mejor la conocía en el mundo. Hay momentos en la vida en que una sola frase tiene el poder de detener el tiempo. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Rafael, después de tomar un sorbo del café que Isabela había preparado con tanto cuidado, la miró directamente a los ojos y pronunció 4 palabras que cambiaron la dinámica de toda la conversación. «Quiero tener un hijo». El silencio que siguió fue tan denso que Isabela pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Su primera reacción fue una mezcla de alegría genuina y curiosidad, porque después de años sin comunicación cercana, pensó inmediatamente que Rafael había encontrado finalmente a esa persona especial que merecía su amor. «Eso es maravilloso, Rafael», respondió con una sonrisa que iluminó toda su cara. «¿Quién es ella? ¿Cuándo la conoceré?» Pero la transformación en la expresión de Rafael la desconcertó completamente. Negó con la cabeza lentamente, como si estuviera cargando el peso del mundo en sus hombros, y en su voz había una tristeza tan profunda que Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No he encontrado a nadie, Isa, y ese es exactamente el problema». La revelación que siguió fue como asomarse a los bastidores de una vida que desde afuera parecía perfecta, pero que por dentro estaba construida sobre cimientos de soledad abrumadora. Rafael comenzó a describir una rutina que se había convertido en una prisión dorada. Despertaba cada mañana en un ático de lujo en el centro de Valencia, con vistas panorámicas al puerto que había heredado de su padre, pero esas vistas lo único que hacían era recordarle lo solo que estaba en esa inmensidad. «Me levanto en silencio», continuó Rafael, con una honestidad brutal que hizo que Isabela sintiera un nudo en la garganta. «Desayuno solo mientras reviso informes financieros. Voy a una oficina donde soy rodeado de personas que dependen de mí para sus empleos, sus familias, su futuro, pero ninguna de ellas me conoce realmente. Todas ven al señor Herrera, al heredero, al jefe. Nadie ve a Rafael». El impacto de esas palabras resonó en Isabela de una manera que no esperaba. Durante todos esos años había imaginado a Rafael viviendo una vida de éxito completo, rodeado de admiradores y oportunidades románticas infinitas. La verdad oculta era completamente diferente. Había construido un imperio empresarial que lo había aislado del mundo real, creando una barrera invisible entre él y cualquier posibilidad de conexión auténtica. «Regreso a casa cada noche», siguió Rafael, su voz casi quebrándose, «y la única conversación que tengo es con el eco de mis propios pasos en pasillos vacíos. A los 30 años tengo dinero suficiente para mantener 10 familias, pero no tengo una familia propia.
Tengo éxito en todo lo que toco profesionalmente, pero fracaso miserablemente en lo único que realmente importa: encontrar a alguien que me ame por quien soy, no por lo que represento. La mentalidad de Isabela durante esa confesión era fascinante de observar. Por un lado, sentía una compasión profunda por el dolor genuino de su amigo de la infancia. Por otro lado, comenzaba a procesar una verdad incómoda sobre su propia vida. Ella también había construido una existencia que, aunque satisfactoria en muchos aspectos, tenía un vacío emocional que había estado llenando con trabajo, rutinas y la compañía del mar valenciano. Rafael se inclinó hacia adelante, buscando en los ojos de Isabela la comprensión que solo ella podía darle. En los últimos 10 años he tenido relaciones que nunca duraron más de algunos meses. Mujeres increíbles, inteligentes, hermosas, pero todas interesadas en Rafael Herrera, el empresario. Ninguna de ellas me veía como simplemente Rafael, el chico que solía leer libros sobre barcos en la biblioteca del colegio, el adolescente que lloraba en silencio después de perder a su padre. La verdad es que las proposiciones más extraordinarias de la vida a menudo llegan envueltas en palabras tan simples que, al principio, no comprendemos la magnitud de lo que realmente estamos escuchando. Cuando Rafael respiró profundamente y finalmente encontró el valor para pronunciar las palabras que había estado ensayando mentalmente durante semanas, el impacto fue como un terremoto silencioso que sacudió todos los cimientos de la realidad de Isabela. «Te estoy pidiendo que tengas un hijo conmigo», dijo Rafael con una claridad que contrastaba dramáticamente con la complejidad emocional de lo que estaba proponiendo. Isabela se levantó abruptamente de la mesa, derramando un poco del café que había preparado con tanto cuidado, su mente luchando por procesar la inmensidad de esas 8 palabras que acababa de escuchar. La transformación en la dinámica de la conversación fue instantánea. Rafael se apresuró a clarificar, como si hubiera detectado el shock en los ojos de Isabela y quisiera evitar cualquier malentendido que pudiera destruir para siempre la posibilidad de que ella siquiera considerara su propuesta. «No te estoy pidiendo matrimonio», aclaró rápidamente, sus palabras saliendo en una cascada de explicaciones urgentes. «No te estoy pidiendo una relación romántica. Te estoy pidiendo que creemos una criatura juntos como socios, como los mejores amigos que siempre fuimos». La mentalidad de Isabela en ese momento era un caos de emociones contradictorias. Por un lado, la parte racional de su cerebro le gritaba que esto era una locura completa, que los hijos no son proyectos empresariales que se planifican entre amigos, como si fueran decisiones de inversión. Por otro lado, había algo en la vulnerabilidad absoluta de Rafael, en la forma en que había expuesto su alma completamente ante ella, que tocaba una fibra emocional que no sabía que existía. «Rafael, esto es una locura», logró articular finalmente, comenzando a caminar de un lado para otro en la pequeña cocina, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que él acababa de sugerir. Pero la respuesta de Rafael fue inmediata y cargada de una lógica emocional que la desconcertó. «¿Por qué es una locura? Piénsalo bien, Isa. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Confiamos el uno en el otro completamente. Yo puedo proporcionar cualquier cosa que una criatura necesite materialmente. Tú tienes el corazón más puro y generoso que conozco. Seríamos buenos padres». Fue entonces cuando Isabela sintió que algo fundamental estaba cambiando en la atmósfera de esa pequeña cocina. La conversación había trascendido el territorio de la propuesta práctica y se estaba adentrando en aguas mucho más profundas y peligrosas. «Pero Rafael», respondió ella, su voz cargada de una mezcla de confusión y algo que no podía identificar completamente. «Un hijo no es un proyecto empresarial, es una persona, es amor, es familia de verdad». La pregunta que salió de los labios de Rafael a continuación fue como un rayo que iluminó verdades ocultas que ninguno de los dos estaba
preparado para enfrentar. ¿Y tú crees que no te amo? Las palabras emergieron con una intensidad que sorprendió a ambos, cargadas de 20 años de sentimientos no expresados, de conexiones emocionales que habían estado creciendo en silencio bajo la superficie de su amistad. El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Rafael se dio cuenta inmediatamente de que había revelado más de lo que pretendía y se apresuró a matizar. Quiero decir, como amiga, tú eres la persona más importante de mi vida, Isa. Siempre lo has sido. Pero Isabela había captado algo en su mirada, algo en el temblor casi imperceptible de su voz que sugería que sus sentimientos iban mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos se había atrevido a admitir. Las palabras más poderosas a menudo son las que se pronuncian justo antes de una despedida, cuando la vulnerabilidad de la separación nos da el valor para decir verdades que hemos estado guardando durante años. Rafael se dirigió hacia la puerta del apartamento de Isabela, pero antes de abrirla se detuvo, como si estuviera luchando una batalla interna entre marcharse en silencio o arriesgarse a revelar una verdad que podría cambiar todo para siempre. Se volvió hacia ella con una expresión que Isabela reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en el rostro de ese niño solitario en la biblioteca del colegio, la misma vulnerabilidad que había presenciado durante los días más oscuros después de la muerte de su padre. «Hay algo más que necesito decirte», susurró Rafael, su voz cargada de una intensidad que hizo que el corazón de Isabela se acelerara peligrosamente. «Nunca dejé de extrañarte, Isa. Todos estos años, todas esas reuniones de negocios, todas esas mujeres que conocí, nada llenó el vacío que tu ausencia dejó en mi vida». La transformación en su rostro mientras hablaba era evidente. Las defensas que había construido como empresario exitoso se desmoronaban completamente, revelando al hombre que se escondía detrás de la fachada profesional. Dale me gusta si esta historia te ha conmovido, si crees que más personas necesitan escuchar que el amor verdadero a veces llega disfrazado de propuestas imposibles. Tu like no solo apoya al canal, sino que ayuda a que estas historias lleguen a quienes más las necesitan escuchar en este momento de sus vidas. Siempre fuiste mi puerto seguro, continuó, usando una metáfora que resonó profundamente en Isabela, quien había crecido junto al Mediterráneo y entendía el significado profundo de encontrar refugio en medio de las tormentas de la vida. La única persona que me hace sentir en casa, sin importar dónde esté o qué esté haciendo. Cuando estoy contigo, puedo ser simplemente Rafael, no el heredero Herrera, no el empresario, solo yo. El impacto de esas palabras fue como una ola que arrasó con todas las defensas emocionales que Isabela había construido durante años de independencia cuidadosamente cultivada. Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael, ella se quedó parada en medio de su sala, el silencio del apartamento contrastando dramáticamente con el tumulto que se había desatado en su corazón. Esa noche, Isabela apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Rafael resonaban en su mente como ecos que se negaban a desvanecerse. Durante los 3 días siguientes, desarrolló una rutina que se convirtió en una forma de meditación involuntaria. Despertar antes del amanecer, incapaz de permanecer en la cama con sus pensamientos arremolinándose, y caminar por la playa de la Malvarosa mientras las primeras luces del día pintaban el cielo valenciano en tonos dorados y rosados. La verdad oculta detrás de esas caminatas matutinas era que Isabela había comenzado a experimentar algo que no había sentido en años, la capacidad de imaginar un futuro completamente diferente al que había planificado meticulosamente. Mientras sus pies se hundían en la arena húmeda y las olas rompían suavemente a su lado, su mente comenzó a crear escenarios que al principio la asustaron por su vividez e intensidad emocional.
Se veía a sí misma caminando por esa misma playa, pero ya no sola. Había un niño pequeño corriendo delante de ella, con el cabello oscuro de Rafael y su propia determinación reflejada en cada paso decidido sobre la arena. Podía imaginar a Rafael arrodillado junto al pequeño, señalando los diferentes tipos de barcos que navegaban hacia el puerto, compartiendo la misma pasión por el mar que había heredado de su padre. La mentalidad de Isabela durante esos días de reflexión era fascinante de observar desde afuera. La mujer práctica y racional que había reconstruido su vida después de la lesión que terminó con su carrera de bailarina, luchaba constantemente contra una parte más profunda e intuitiva de sí misma que había comenzado a despertar. Era como si la propuesta de Rafael hubiera activado sueños que ni siquiera sabía que tenía. Las decisiones más importantes de la vida raramente se toman en soledad. Isabela lo sabía profundamente. Después de 3 días de caminar por la playa, sin encontrar claridad en sus propios pensamientos, se dio cuenta de que necesitaba la perspectiva de alguien que la conociera lo suficiente para ver más allá de sus miedos y confusiones. Había una sola persona en Valencia que poseía esa combinación única de sabiduría, experiencia y amor incondicional que Isabela necesitaba en ese momento crucial. Profesora Carmen Restrepo vivía en una casa antigua del centro histórico de Valencia, a pocas cuadras del mercado central, en un edificio que había resistido el paso del tiempo con la misma dignidad elegante que caracterizaba a su propietaria. A los 72 años, Carmen había sido mucho más que una mentora para Isabela. Había sido la persona que reconoció su talento para la danza, cuando ni siquiera sus propios maestros del colegio público habían notado la gracia natural con la que se movía. La transformación que Carmen había generado en la vida de Isabela durante su adolescencia había sido nada menos que milagrosa. Cuando Isabela tenía 14 años y vivía con su abuela Rosa en Ruzafa, las clases de danza parecían un lujo imposible para una familia que luchaba por pagar las necesidades básicas. Fue Carmen quien apareció un día en su puerta después de haber visto a Isabela bailar durante un festival escolar, y quien le ofreció clases gratuitas a cambio de ayuda con las tareas de limpieza del estudio. Isabela, «Oh, querida», la recibió Carmen con un abrazo que olía a lavanda y a los años de experiencia acumulados en esa casa llena de fotografías en blanco y negro de bailarines famosos. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Pasa, pasa. Acabo de preparar té de manzanilla. La casa de Carmen era un refugio del tiempo, con muebles antiguos, plantas que crecían en macetas improvisadas y el aroma constante de canela y libros viejos. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas por las mismas plantas que Carmen cultivaba desde hacía décadas, y el impacto de estar en ese espacio familiar ayudó a Isabela a encontrar palabras para algo que había parecido imposible de explicar. «No viniste aquí solo para hacerme una visita social», observó Carmen, después de servir el té, con esa capacidad que siempre había tenido para leer las emociones más profundas de Isabela. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenías a los 16 años, cuando estabas decidiendo si aceptarías la beca para Barcelona». Isabela sonrió, sintiéndose inmediatamente más tranquila. Carmen siempre había conseguido leerla como un libro abierto. «Es sobre Rafael», comenzó, y procedió a contarle todo: la visita inesperada, la propuesta que había desafiado todas sus expectativas, la confesión emocional que había dejado su corazón en un estado de confusión total. Carmen escuchó en silencio, haciendo ocasionalmente pequeños gestos de comprensión, sin interrumpir, hasta que Isabela terminó su relato. Cuando finalmente habló, sus palabras llevaban el peso de 7 décadas de experiencia vivida. «Sabes, querida, siempre supe que había algo especial entre ustedes dos,
Incluso cuando eran adolescentes, había una conexión que iba más allá de la amistad ordinaria. La revelación que siguió cambió completamente la perspectiva de Isabela sobre su situación. El amor tiene muchas caras, explicó Carmen con una sonrisa llena de ternura y conocimiento. El amor romántico que vemos en las películas es solo una de ellas. Existe el amor de la amistad profunda, que se construye día a día durante años. Existe el amor de la confianza absoluta, donde no necesitas máscaras ni pretensiones. Y existe el amor de quien elige quedarse a tu lado en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo se aleja. La mentalidad de Isabela comenzó a cambiar mientras procesaba esas palabras. Durante días había estado luchando contra la idea de que lo que Rafael le había propuesto era poco convencional, como si eso automáticamente lo hiciera incorrecto. Pero Carmen estaba sugiriendo una verdad oculta mucho más profunda, que las formas más auténticas de amor a menudo desafían las categorías tradicionales. La sabiduría a menudo viene disfrazada de recuerdos aparentemente simples. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Carmen, con esa sonrisa nostálgica que siempre aparecía cuando hablaba del pasado, le recordó a Isabela algo que había estado enterrado en su memoria durante años. ¿Te acuerdas de lo que tu abuela Rosa solía decirte cuando enfrentabas decisiones difíciles? Preguntó Carmen, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto precioso. Isabela cerró los ojos por un momento, y la voz de su abuela Rosa resonó en su mente con una claridad que la sorprendió. Cuando no sepas qué camino tomar, mija, elige el que hace crecer tu corazón, no el que lo encoge. Las palabras llegaron acompañadas de la imagen de su abuela en la pequeña cocina de Ruzafa, preparando café, mientras dispensaba consejos que en ese momento parecían demasiado simples para ser profundos, pero que ahora revelaban su verdadera sabiduría. La transformación en el rostro de Isabela fue inmediata. Carmen la observó con la misma atención cariñosa con la que había seguido su progreso durante todos esos años de entrenamiento en danza. Entonces, querida, continuó Carmen con una voz llena de comprensión, esa propuesta de Rafael hace crecer tu corazón o lo encoge. Isabela se conectó con sus sentimientos más profundos, permitiendo que la pregunta resonara en cada fibra de su ser. El impacto de esa introspección fue revelador. Cuando imaginaba rechazar la propuesta, cuando se veía a sí misma diciendo no y regresando a su vida ordenada y predecible, sentía una constricción en el pecho, como si algo esencial se estuviera cerrando dentro de ella. Pero cuando se permitía imaginar el sí, cuando visualizaba la posibilidad de construir una familia con Rafael, a pesar del miedo y la incertidumbre, algo se expandía en su interior como una flor abriéndose al sol. Me asusta, admitió Isabela finalmente, su voz apenas un susurro cargado de vulnerabilidad. Pero sí, hace crecer mi corazón. Lo hace crecer de una manera que no había sentido en años. Carmen asintió con una satisfacción profunda, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces, ya tienes tu respuesta, querida. El miedo es solo la forma en que el corazón se prepara para el crecimiento. Esa noche, Isabela regresó a su apartamento con una claridad mental que no había experimentado desde la noche en que Rafael había aparecido en su puerta. Pero en lugar de ir directamente a la cama o prepararse una cena tranquila, sintió la necesidad urgente de moverse, de expresar a través de su cuerpo todo lo que había estado sintiendo durante esos días de reflexión intensa. Se cambió de ropa, puso música suave y comenzó a danzar en la intimidad de su sala. No era una coreografía planificada, sino una danza completamente improvisada que emergía directamente de su alma. Cada movimiento era una pregunta, cada giro una respuesta, cada extensión de sus brazos una exploración de las posibilidades que se abrían ante ella.
La verdad oculta detrás de esa danza solitaria era que Isabella estaba teniendo una conversación profunda consigo misma, utilizando el lenguaje corporal que había sido su forma de expresión más auténtica desde la infancia. Sus movimientos la llevaron naturalmente por todo el apartamento, fluyendo como agua que encuentra su propio camino, hasta que finalmente se encontró frente a la ventana que daba al puerto de Valencia. Las luces de los barcos parpadeaban en la distancia como estrellas caídas sobre el agua oscura del Mediterráneo. En ese momento, contemplando esas luces que representaban el mundo de Rafael, Isabella experimentó una revelación que la golpeó con la fuerza de una epifanía. Él también había sido su puerto seguro todos esos años, el lugar al que su corazón regresaba cuando todo lo demás se sentía incierto. Los momentos de decisión más importantes de nuestras vidas a menudo llegan sin fanfarrias, disfrazados de conversaciones ordinarias que se convierten en extraordinarias por una sola palabra pronunciada con convicción absoluta. Cuando Rafael llegó al apartamento de Isabella esa noche para la cena que ella había sugerido, el aire estaba cargado de una expectativa que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a mencionar directamente. Isabella había preparado paella valenciana, usando la receta que su abuela Rosa le había enseñado durante su adolescencia, un plato que requería paciencia, cuidado y amor para lograr la perfección. Mientras cenaban, conversaron sobre temas aparentemente triviales: el trabajo de ella en el centro cultural, las últimas adquisiciones portuarias de él, los cambios que Valencia había experimentado en los últimos años. Pero ambos sabían que había una conversación mucho más importante esperando debajo de la superficie. Después del postre, cuando Isabella sirvió el café en la pequeña terraza de su apartamento con vista parcial al Mediterráneo, finalmente encontró el valor para pronunciar las palabras que había estado ensayando mentalmente desde su visita a Carmen. «Rafael», comenzó, su voz firme pero llena de emoción, «he estado pensando mucho sobre tu propuesta». Él se volvió para mirarla directamente, y en sus ojos verdes ella pudo ver una mezcla de esperanza y terror que reflejaba exactamente lo que sentía en su propio corazón. «Acepto», dijo Isabella, y esa simple palabra tuvo el poder de transformar completamente la atmósfera entre ellos. El rostro de Rafael se iluminó con una alegría tan pura que Isabella sintió que había tomado la decisión correcta, pero inmediatamente levantó la mano para continuar. «Pero tengo condiciones, y necesito que las entiendas completamente antes de seguir adelante». La mentalidad empresarial de Rafael se activó inmediatamente, pero de una manera que honraba la importancia personal de la situación. «Cualquier cosa», respondió sin hesitar, «dime lo que necesitas». Isabella respiró profundamente, conectándose con la claridad que había encontrado durante su danza de la noche anterior. «Primero», explicó con una determinación que sorprendió a ambos, «hacemos esto como socios iguales. No quiero ser tratada como si me estuvieras haciendo un favor, ni quiero que sientas que te estoy haciendo uno a ti. Somos dos adultos tomando una decisión consciente sobre crear una familia juntos». Rafael asintió vigorosamente, completamente de acuerdo. «Segundo», continuó Isabella, «sin importar lo que pase, si logramos tener el bebé o no, si todo sale bien o mal, nuestra amistad viene primero. Es el fundamento de todo esto. Hemos sido amigos durante más de 20 años, y esa base es lo que hace posible todo lo demás». La expresión en el rostro de Rafael se suavizó, y ella pudo ver que entendía perfectamente la importancia de esa condición. «Y tercero», Isabella hizo una pausa, buscando las palabras exactas para expresar algo que sentía profundamente, pero que era difícil de articular. «Hacemos esto con amor. No necesariamente amor romántico,
pero sí con todo el amor genuino que sentimos el uno por el otro como amigos, como familia elegida. Esta criatura merece nacer en un ambiente de amor verdadero. Rafael extendió su mano hacia ella, y cuando Isabela la tomó, sintió una descarga eléctrica de posibilidades y promesas. «Gracias», murmuró él, su voz cargada de emoción, «por confiar en mí, por darnos esta oportunidad». Isabela sonrió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en días. «Gracias a ti por recordarme que familia no siempre tiene que seguir las reglas tradicionales para ser real». Esa noche, después de que Rafael se marchó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, Isabela durmió profundamente por primera vez en una semana. Sus sueños fueron un caleidoscopio de imágenes hermosas y esperanzadoras. Un niño pequeño corriendo por la playa de la Malvarosa, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Rafael, arrodillado en la arena, enseñando a pequeñas manos curiosas a identificar los diferentes tipos de barcos que navegaban hacia el puerto. Ella misma danzando en la terraza del apartamento con un bebé en brazos, mientras el sol se ponía sobre Valencia. La transformación más fascinante que puede experimentar una relación es cuando dos personas que creían conocerse completamente comienzan a descubrir capas nuevas y sorprendentes el uno del otro. Las 2 semanas que siguieron a la decisión de Isabela fueron exactamente eso, un periodo de redescubrimiento mutuo que ninguno de los dos había anticipado cuando acordaron embarcarse en este viaje juntos. Rafael había insistido desde el primer día en acompañar a Isabela a todas las consultas médicas, algo que inicialmente ella consideró innecesario, pero que pronto comenzó a apreciar de maneras que no esperaba. La primera cita con el ginecólogo reveló un lado de Rafael que Isabela no había visto nunca. Una vulnerabilidad casi infantil que contrastaba completamente con su personalidad empresarial habitual. En la sala de espera de la clínica, Rafael mostraba un nerviosismo que era genuinamente conmovedor. Se levantaba cada pocos minutos para revisar folletos informativos que claramente no estaba leyendo. Ajustaba su posición en la silla incómoda y hacía preguntas que revelaban una preocupación profunda por cada aspecto del proceso que Isabela estaba a punto de experimentar. Era como si fuera él quien tendría que pasar por todos los procedimientos médicos. «¿Estás seguro de que quieres estar aquí?», le preguntó Isabela durante una de esas primeras visitas, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba por tercera vez el formulario de información que ya había completado perfectamente. «Por supuesto», respondió él inmediatamente, pero su voz tenía esa calidad tensa que ella reconocía de sus días de adolescencia cuando estaba luchando contra emociones abrumadoras que no sabía cómo procesar. El impacto de esas visitas médicas conjuntas fue mucho más allá de la simple compañía. Isabela comenzó a ver cómo Rafael se había preparado meticulosamente para este momento, leyendo libros sobre fertilidad, investigando clínicas e incluso tomando vitaminas que había leído que podrían mejorar sus posibilidades de éxito. La dedicación que mostraba hacia algo que aún era solo una posibilidad le revelaba una faceta de su personalidad que la sorprendía constantemente, pero fue durante los días entre consultas cuando la verdadera evolución de su relación se hizo evidente. Rafael desarrolló el hábito de aparecer en el centro cultural justo cuando Isabela terminaba sus clases de la tarde. Al principio, alegaba que estaba en la zona por reuniones de negocios relacionadas con el puerto, una excusa que sonaba perfectamente razonable considerando que la zona portuaria no estaba lejos del centro cultural. Sin embargo, pronto se hizo obvio que estas apariciones no eran coincidencias casuales. Rafael había comenzado a reorganizar sutilmente su agenda de trabajo para crear oportunidades de pasar tiempo con Isabela que iban más allá de sus compromisos médicos conjuntos.
Las caminatas que comenzaron como simples trayectos desde el centro cultural hasta el apartamento de ella se extendieron naturalmente hacia paseos largos por la playa de la Malvarosa, donde conversaban sobre todo y nada mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. La mentalidad de ambos durante estos encuentros diarios era fascinante de observar. Había una intimidad nueva creciendo entre ellos, algo diferente de la familiaridad cómoda de su amistad de la infancia. Era como si la decisión de crear una familia juntos hubiera activado una dimensión emocional que había estado latente durante años, esperando el momento adecuado para emerger. Isabela notaba pequeños cambios en la forma en que Rafael la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, una ternura en sus gestos que iba más allá del cuidado amistoso. Él, por su parte, parecía estar redescubriendo aspectos de la personalidad de Isabela que había olvidado o que nunca había apreciado completamente. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus estudiantes, la gracia inconsciente con la que se movía incluso cuando no estaba danzando conscientemente. Las revelaciones más profundas sobre nosotros mismos a menudo llegan en los momentos más inesperados, cuando las defensas que hemos construido cuidadosamente durante años se desmoronan ante la fuerza de una verdad que ya no podemos ignorar. Eso fue exactamente lo que sucedió una noche de abril, cuando Rafael e Isabela estaban cenando en la terraza del apartamento de ella, observando las luces del puerto parpadear en la distancia como estrellas caídas sobre el agua. La conversación había fluido naturalmente desde los eventos del día hasta temas más profundos, y fue en medio de una pausa cómoda que Rafael finalmente encontró el valor para verbalizar algo que había estado creciendo dentro de él durante semanas. «Isa», comenzó, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella reconoció inmediatamente. «Hay algo que necesito decirte. Lo que está pasando entre nosotros, esto que estamos construyendo, se siente diferente de lo que acordamos al principio». La transformación en la atmósfera fue instantánea. Isabela sintió que su corazón se aceleraba no por sorpresa, sino por alivio. Había estado sintiendo exactamente lo mismo, pero no se había atrevido a nombrarlo, temiendo que hacerlo pudiera complicar algo que ya era inherentemente complejo. «También estoy sintiendo algo diferente», confesó finalmente, las palabras saliendo más fácilmente de lo que había esperado. El momento que siguió fue uno de esos que quedan grabados en la memoria para siempre. Rafael se inclinó hacia ella lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería, pero Isabela no se movió. El primer beso fue excitante al inicio, 20 años de amistad profunda, creando una intimidad emocional que ninguno de los dos sabía cómo navegar románticamente. Pero cuando sus labios finalmente se encontraron, todo encajó con una perfección que los sorprendió a ambos. No era la pasión arrebatadora de las películas románticas, sino algo mucho más profundo y significativo. El reconocimiento de dos almas que finalmente habían encontrado el valor para admitir lo que habían estado sintiendo en silencio. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una alegría mezclada con la comprensión de que habían cruzado una línea de la que no había regreso. «Esto cambia todo», susurró Rafael, su frente apoyada contra la de Isabela. «Para mejor», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la certeza en su voz. Era como si una pieza del rompecabezas que había estado buscando durante años finalmente hubiera encontrado su lugar. 3 semanas después, estaban sentados en la consulta del doctor Martínez, esperando los resultados del primer procedimiento que habían realizado con tantas esperanzas y nervios. El impacto de escuchar las palabras «el test ha dado negativo» fue como un golpe silencioso que ninguno de los dos había anticipado completamente. Isabela sintió una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad.
Durante las semanas de preparación, se había convencido a sí misma de que estaba mentalmente preparada para cualquier resultado, pero la realidad de la decepción fue mucho más aguda de lo esperado. No era solo sobre no estar embarazada, era sobre todas las imágenes que había comenzado a crear en su mente, todos los futuros posibles que había empezado a vislumbrar. Rafael, notando inmediatamente el cambio en su expresión, tomó su mano con una ternura que la consoló instantáneamente. «Está todo bien», le susurró al oído mientras salían de la clínica. «Esto es solo el comienzo. No nos rendimos». La forma en que dijo «nos» no se perdió en Isabela. Ya no eran dos personas intentando algo juntas, sino una pareja enfrentando un desafío compartido. Esa noche, en lugar de sentirse derrotados, descubrieron algo inesperado. La decepción compartida los había unido aún más. Se abrazaron en el sofá, hablando sobre el futuro con una intimidad que trascendía lo físico, planificando no solo su próximo intento, sino imaginando la vida que querían construir juntos, independientemente de cuánto tiempo tomara. La verdad sobre las transformaciones más significativas en nuestras vidas es que a menudo suceden tan gradualmente que no nos damos cuenta de que están ocurriendo hasta que un día despertamos y reconocemos que todo ha cambiado completamente. Eso fue exactamente lo que les pasó a Isabela y Rafael durante las semanas que siguieron a su primer intento fallido. Sin tomar ninguna decisión consciente al respecto, comenzaron a vivir como una pareja en todo, excepto en nombre. Rafael había empezado a pasar las noches en el apartamento de Isabela con una frecuencia que inicialmente justificaron como conveniencia práctica. Después de las cenas que se extendían naturalmente hasta altas horas de la noche, después de las conversaciones profundas que ninguno de los dos quería interrumpir, parecía lógico que él se quedara en el sofá en lugar de hacer el trayecto hasta su ático vacío en el centro de Valencia. Pero la realidad detrás de esta nueva rutina era mucho más compleja y hermosa de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir abiertamente. Habían comenzado a cocinar juntos, una actividad que revelaba una sincronía natural sorprendente. Isabela descubrió que Rafael tenía habilidades culinarias ocultas que había desarrollado durante años de vivir solo, mientras que él redescubrió el placer simple de preparar comidas para alguien que realmente importaba. Las noches se llenaron de rituales íntimos que ninguno de los dos había experimentado antes. Ver películas acurrucados en el sofá, compartir mantas mientras conversaban sobre sueños y miedos, hasta que las primeras luces del amanecer aparecían por las ventanas, despertarse en habitaciones separadas, pero con la tranquilidad de saber que la persona más importante de sus vidas estaba a solo unos metros de distancia. El impacto de esta convivencia cuasi doméstica fue revelador para ambos. Isabela, que había valorado su independencia por encima de todo, después de 1900, reconstruir su vida, descubrió que compartir su espacio con Rafael no se sentía como una invasión, sino como una completitud que no sabía que le faltaba. Rafael, acostumbrado al silencio de su ático de lujo, encontró en los sonidos cotidianos del apartamento de Isabela una banda sonora de felicidad que nunca había experimentado. Pero fue durante una noche particularmente lluviosa de mayo cuando la barrera final entre ellos finalmente se desmoronó. La tormenta había llegado repentinamente, transformando Valencia en un escenario dramático de relámpagos que iluminaban el Mediterráneo y truenos que reverberaban a través de los edificios del puerto. Isabela y Rafael estaban sentados en el sofá, viendo las gotas golpear contra las ventanas cuando la electricidad se cortó, dejándolos en una oscuridad íntima, iluminada solo por las velas que Isabela había encendido como precaución. En esa atmósfera cargada de expectativa y vulnerabilidad, Rafael finalmente encontró el valor para pronunciar las palabras que había estado guardando en su corazón durante meses, quizás años.
Isabela, comenzó, su voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. Hay algo que necesito decirte, y si no lo digo ahora, creo que voy a explotar. La transformación en su expresión fue tan intensa que Isabela supo inmediatamente que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo entre ellos para siempre. «Te amo», dijo Rafael, las palabras saliendo como una confesión liberadora. «Te amo. Como hombre ama a mujer. Siempre te amé, solo nunca tuve el valor de admitirlo, ni siquiera ante mí mismo». La respuesta de Isabela fue inmediata y sin vacilación. «Yo también te amo, Rafael. De la misma manera, y creo que siempre lo supe, solo necesitaba tiempo para estar lista». Lo que siguió fue una noche de intimidad que trascendió completamente lo físico, donde dos almas que se habían conocido en la infancia finalmente se reconocieron como compañeras de vida destinadas a estar juntas. Las revelaciones más hermosas de la vida a menudo llegan acompañadas de una certeza tan profunda que parece que el universo entero se alinea para confirmar que finalmente estamos en el camino correcto. 3 semanas después de esa noche lluviosa que había cambiado todo entre Isabela y Rafael, estaban nuevamente sentados en la consulta del doctor Martínez, pero esta vez la energía en la habitación era completamente diferente. Cuando el médico les sonrió y pronunció las palabras «El test ha dado positivo», el silencio que siguió fue de pura alegría. Rafael abrazó a Isabela con una ternura que contenía 20 años de amistad, meses de incertidumbre y ahora la promesa de un futuro que habían creado juntos desde el amor más auténtico. «Conseguimos», susurró contra su oído, pero ambos sabían que habían conseguido mucho más que un embarazo. La transformación en sus rostros era evidente para cualquiera que los viera. No eran simplemente 2 amigos que habían logrado su objetivo de concebir un hijo, sino 2 personas que habían descubierto una verdad fundamental sobre sí mismas y sobre el poder del amor que crece desde las raíces más profundas de la confianza y la comprensión mutua. «Nuestro bebé va a nacer del amor verdadero», murmuró Isabela mientras caminaban por las calles de Valencia tomados de la mano, el corazón lleno de una felicidad que parecía irradiar desde cada poro de su piel. Rafael se detuvo en medio de la acera, la besó suavemente bajo el sol del Mediterráneo y respondió: «El amor más verdadero que existe, el que elige quedarse y crecer, pase lo que pase. Pero la realidad tiene una forma particular de poner a prueba incluso las alegrías más puras. Y la prueba para Isabela y Rafael llegó de una manera que ninguno de los dos había anticipado completamente. La noticia del embarazo se extendió por Valencia como ondas concéntricas que se expanden desde una piedra arrojada al mar, comenzando en el centro cultural donde Isabela enseñaba y llegando eventualmente a los círculos empresariales donde Rafael se movía. El impacto de esta exposición pública fue inmediato y para Isabela dolorosamente revelador sobre la naturaleza humana. Durante la 3ª semana después de que la noticia comenzara a circular, comenzó a notar cambios sutiles pero inequívocos en la forma en que la gente la trataba. Las madres que solían saludarla calurosamente cuando venían a recoger a sus hijas después de las clases de danza, ahora la saludaban con sonrisas forzadas y miradas que parecían estar evaluando cada aspecto de su apariencia. Marina, su estudiante más talentosa, se acercó a ella después de una clase particularmente tensa, donde Isabela había notado susurros y miradas entre las alumnas mayores. «Profesora Isabela», le dijo con una indignación juvenil que tocó profundamente el corazón de su maestra, «las personas están diciendo tonterías. Usted sabe eso, ¿verdad? Que planeó todo esto, que se las arregló para atrapar al señor Herrera, como si ellas la conocieran realmente». La mentalidad de Isabela durante estos momentos de escrutinio social era compleja y dolorosa. Por un lado, la parte racional de su cerebro
le decía que ignorara los comentarios venenosos de personas que no conocían la verdadera historia de su relación con Rafael. Por otro lado, había algo particularmente hiriente en darse cuenta de que su felicidad genuina estaba siendo interpretada a través del lente de la sospecha y el cinismo. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión de padres en el Centro Cultural, cuando Carmen Santos, una mujer que siempre había sido cordial pero distante, se acercó a Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabela, querida», le dijo con una dulzura que destilaba veneno, «todos estamos tan sorprendidos con tus noticias recientes. Debe ser reconfortante saber que tu futuro está asegurado. El señor Herrera es muy generoso con aquellos que le importan. La verdad sobre los insultos disfrazados de cumplidos es que tienen una forma particularmente cruel de penetrar directamente en nuestras inseguridades más profundas, especialmente cuando vienen de personas que saben exactamente dónde apuntar para causar el máximo daño emocional». El encuentro de Isabela con Carmen Santos en los pasillos del Centro Cultural fue exactamente eso. Un momento que reveló no solo la mezquindad de ciertas personas, sino también la fortaleza interior que Isabela ni siquiera sabía que poseía. «Mi futuro siempre estuvo asegurado por mi trabajo y dedicación, señora Santos», respondió Isabela con una calma que la sorprendió a ella misma, manteniendo el contacto visual mientras hablaba. «Eso no ha cambiado». Pero Carmen no había terminado. Con esa sonrisa falsa que algunas mujeres perfeccionan como arma social, continuó: por supuesto, solo digo que es una suerte que él sea tan comprensivo con la situación». El impacto de esas palabras fue como un bofetón emocional que Isabela sintió resonar mucho después de que Carmen se alejara con su satisfacción venenosa. La implicación era clara, que su embarazo había sido una trampa calculada, que Rafael era una víctima generosa de sus manipulaciones, que todo lo que habían construido juntos era una farsa diseñada para asegurar su estabilidad económica. Esa noche, cuando llegó a casa emocionalmente agotada, Isabela encontró a Rafael preparando la cena, silbando suavemente mientras cortaba verduras para una ensalada. La transformación en su expresión cuando la vio entrar fue inmediata, de felicidad doméstica a preocupación profunda en cuestión de segundos. «¿Día difícil?», preguntó, dejando inmediatamente lo que estaba haciendo para acercarse a ella. Isabela le contó todo sobre el encuentro con Carmen. Vio cómo la mandíbula de Rafael se tensaba conforme escuchaba los detalles. «Esa mujer necesita aprender algunos modales», dijo cuando ella terminó, su voz cargada de una ira controlada que Isabela reconoció de sus días de adolescencia. «Rafael, no», le dijo inmediatamente, sabiendo exactamente lo que estaba pensando. «No, ¿qué? No vayas a hacer nada. Eso solo empeoraría las cosas». La mentalidad de Isabela durante esa conversación era fascinante. Mientras una parte de ella quería la protección que Rafael podía ofrecer, una parte mucho más fuerte sabía que aceptar su intervención confirmaría exactamente lo que Carmen y otras como ella estaban sugiriendo. «Si intervienes», explicó pacientemente, «pierdo toda la credibilidad que estoy tratando de mantener. Van a decir que confirmé sus sospechas, que soy una mujer que necesita ser protegida por su hombre rico». Fue entonces cuando Isabela tomó una decisión que sorprendió a Rafael y de alguna manera a ella misma. A la semana siguiente se inscribió en un curso de especialización en danza terapéutica en Madrid, un programa intensivo de fines de semana que duraría 3 meses. «¿Por qué ahora?», preguntó Rafael cuando ella le contó sobre la inscripción. «Porque quiero demostrar que sigo invirtiendo en mi carrera, que el embarazo no me transformó en alguien que vive únicamente a través de su relación». La decisión de viajar sola a Madrid todos los fines de semana durante su embarazo era arriesgada y ambiciosa, pero Isabela sabía que era exactamente lo que necesitaba hacer.
no solo para demostrar a los demás su independencia profesional, sino para demostrárselo a sí misma. Rafael ofreció acompañarla, por supuesto, pero ella rechazó la oferta con firmeza gentil. «Necesito hacer esto sola», le explicó, «por mí misma tanto como para callar las bocas de los demás». La primera vez que subió al tren de alta velocidad que conectaba Valencia con Madrid, Isabela sintió una mezcla de nerviosismo y determinación que no había experimentado desde sus días de estudiante en Barcelona. El viaje representaba mucho más que un simple curso de capacitación profesional. Era una declaración de que su identidad como mujer, profesional y artista no había sido subsumida por su nueva realidad como pareja y futura madre. Las oportunidades más extraordinarias de la vida a menudo llegan disfrazadas de retos que ponen a prueba no solo nuestras habilidades profesionales, sino también nuestras prioridades más profundas y la solidez de nuestras relaciones. Durante la tercera semana del curso de danza terapéutica en Madrid, Isabela experimentó exactamente eso cuando el profesor Roberto Mendoza, coordinador del programa y una leyenda respetada en el mundo de la danza contemporánea española, la abordó después de una sesión particularmente intensa. «Isabela», le dijo con esa seriedad que caracterizaba a los verdaderos maestros cuando reconocen talento excepcional, «tienes una calidad muy especial. Tus movimientos no solo son técnicamente perfectos, sino que cargan una profundidad emocional que es rara de encontrar». Había algo en su tono que hizo que el corazón de Isabela se acelerara, una anticipación mezclada con nerviosismo que reconoció de momentos decisivos anteriores en su vida. La revelación que siguió fue como abrir una puerta hacia un futuro que Isabela nunca había considerado completamente posible. «Tenemos una vacante para el semestre siguiente», continuó Roberto, observando cuidadosamente su reacción. «Una posición de tiempo completo enseñando danza terapéutica aquí en Madrid. Es una oportunidad de reconocimiento nacional, crecimiento profesional y, por supuesto, independencia financiera total». El impacto de esa oferta resonó en Isabela de múltiples maneras simultáneamente. Por un lado, representaba exactamente el tipo de validación profesional que había estado buscando inconscientemente. Una posición que demostraría definitivamente su valor como artista y educadora, independiente de cualquier relación personal. Por otro lado, significaba una decisión que podría cambiar completamente la dinámica de lo que estaba construyendo con Rafael, justamente cuando habían encontrado su equilibrio perfecto. Durante el viaje de regreso a Valencia esa tarde, Isabela se sentó junto a la ventana del tren, mirando el paisaje español pasar, mientras procesaba las implicaciones de la oferta. La transformación en su mentalidad era palpable. Después de semanas de lidiar con comentarios venenosos sobre sus motivaciones, de repente tenía la oportunidad de demostrar de manera inequívoca su capacidad profesional independiente. Cuando llegó al apartamento, encontró a Rafael leyendo informes de trabajo en la mesa de la cocina, rodeado de papeles, pero con una expresión relajada que indicaba que había estado esperando su regreso. «¿Cómo estuvo el curso hoy?», preguntó, levantando la vista con esa sonrisa que siempre la hacía sentir en casa. Isabela respiró profundamente y decidió ser completamente directa. «Recibí una oferta de trabajo en Madrid». La reacción de Rafael fue fascinante de observar. Durante unos segundos pasaron por su rostro múltiples emociones: sorpresa, comprensión del significado de la oportunidad, y luego algo que parecía orgullo genuino, mezclado con una determinación que Isabela reconoció inmediatamente. «Es increíble», dijo finalmente, y ella pudo ver que lo decía en serio. «¿Y quieres aceptarla?». «No lo sé», admitió Isabela. «Es complicado. Significaría dejarte aquí, alejarnos justo cuando estamos construyendo nuestra familia». La respuesta de Rafael la dejó sin palabras por su simplicidad y convicción absolutas. «Si aceptas,
Yo voy contigo. No fue una pregunta ni una sugerencia tentativa. Fue una declaración de hecho pronunciada con la misma certeza con la que había pedido que tuvieran un hijo juntos. ¿Qué? La pregunta salió de Isabela más por sorpresa que por desacuerdo. «Puedo administrar la empresa desde cualquier lugar», explicó Rafael, y ella pudo ver que había estado pensando en esto mismo antes de que ella llegara a casa. La tecnología lo permite, y Madrid tiene el puerto más grande de España. Sería hasta beneficioso para los negocios. La facilidad con la que había reorganizado mentalmente toda su vida profesional para apoyar sus sueños la conmovió profundamente. Las transformaciones más significativas de nuestras vidas a menudo requieren no solo decisiones valientes, sino también la capacidad de ejecutar esas decisiones con gracia, precisión y amor por los detalles que harán que la transición sea lo más suave posible. La mudanza de Isabela y Rafael a Madrid fue exactamente eso, una danza cuidadosamente coreografiada que reveló, una vez más, la profundidad del compromiso que habían desarrollado el uno hacia el otro. Rafael se encargó de organizar cada aspecto de la mudanza con una meticulosidad que bordeaba lo artístico. Desde la transferencia gradual de las operaciones de su empresa hasta la búsqueda del apartamento perfecto, cada detalle fue planificado con el cuidado de alguien que entiende que los momentos de transición pueden ser vulnerables y que quería asegurar que Isabela se sintiera protegida y amada durante todo el proceso. El apartamento que encontraron en el barrio de Salamanca era como si hubiera sido diseñado específicamente para ellos, espacioso pero acogedor, con grandes ventanas que permitían que la luz natural bañara cada habitación. Y lo más importante, una vista perfecta a un parque donde ya podían imaginar a su hijo jugando en unos años. «Es perfecto», susurró Isabela la primera vez que entraron al espacio vacío, visualizando inmediatamente cómo se vería lleno de sus pertenencias y recuerdos compartidos. La adaptación a Madrid fue sorprendentemente fluida para ambos. Isabela comenzó su nueva posición en la escuela de danza con una confianza renovada, descubriendo que el nivel de respeto profesional que recibía en la capital española era exactamente lo que había estado buscando. Rafael, por su parte, encontró que administrar la empresa desde Madrid no solo era factible, sino que le abría nuevas oportunidades de expansión que no había considerado desde Valencia. Pero fue 3 meses después de haberse establecido completamente en su nueva vida madrileña, cuando Rafael decidió que era el momento perfecto para el gesto más importante de su relación hasta el momento. Isabela estaba embarazada de 6 meses, radiante con esa luminosidad especial que caracteriza a las mujeres que cargan vida dentro de sí, cuando él sugirió un fin de semana en Santander, alegando que necesitaban un descanso del ritmo acelerado de Madrid. La playa de Santander al atardecer era un escenario digno de las mejores historias de amor. Las olas del Cantábrico rompían suavemente contra la arena dorada mientras el sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados que se reflejaban en el agua como diamantes líquidos. Isabela caminaba por la orilla con ese paso cuidadoso pero elegante que había desarrollado durante el embarazo, cuando Rafael de repente se detuvo. «Isa», le dijo, y había algo en su voz que hizo que ella se volviera inmediatamente para mirarlo. El impacto de verlo, arrodillado en la arena, con una pequeña caja de terciopelo en sus manos, fue como ser golpeada por una ola de emoción pura. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó, y la claridad en sus palabras siguientes fue lo que hizo que las lágrimas comenzaran a rodar por las mejillas de Isabela. «No porque estemos teniendo un bebé», continuó Rafael, mirándola directamente a los ojos, con esa intensidad que siempre había caracterizado sus momentos más importantes, sino porque no puedo imaginar vivir el resto de mi vida sin ti a mi lado,
porque eres mi mejor amiga, mi gran amor, mi compañera de vida, y quiero que todo el mundo sepa que elegimos estar juntos cada día por el resto de nuestras vidas. El anillo que reveló cuando abrió la caja era una esmeralda perfecta, rodeada de pequeños diamantes, una piedra cuyo color verde intenso recordaba inmediatamente las aguas del Mediterráneo donde habían crecido juntos. Pensé que sería una forma de llevar siempre un pedacito de Valencia con nosotros, explicó. Y la consideración detrás de ese detalle tocó el corazón de Isabela de una manera que las palabras no podían expresar completamente. La respuesta de Isabela no necesitó palabras. El sí brotó de sus labios con una naturalidad que hizo que ambos supieran inmediatamente que este había sido siempre su destino. Cuando Rafael deslizó el anillo en su dedo, el bebé que crecía dentro de ella dio una patada particularmente fuerte, como si estuviera aplaudiendo la decisión de sus padres, y ambos rieron entre lágrimas de felicidad pura. La boda que planearon durante las semanas siguientes fue exactamente el reflejo de quiénes eran como pareja, íntima, auténtica y llena de significado profundo. Decidieron casarse en una mañana dorada de octubre en la capilla de San Isidro, ubicada en el corazón del centro histórico de Madrid, un lugar que combinaba la solemnidad espiritual con la belleza arquitectónica que ambos valoraban. La transformación más hermosa de toda la preparación fue ver cómo cada detalle de la ceremonia reflejaba la historia que habían construido juntos. Isabela eligió un vestido de seda en tono champán que acomodaba perfectamente su barriga de 7 meses. Simple pero elegante, exactamente como había soñado desde que era una niña en Valencia. Rafael lucía un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes y la sonrisa que no pudo borrar de su rostro durante toda la mañana. El momento más emotivo llegó cuando profesora Carmen apareció en la entrada de la capilla, habiendo viajado especialmente desde Valencia para presenciar la unión de los dos niños que había visto crecer hasta convertirse en esta pareja extraordinaria. No me perdería esto por nada del mundo, le susurró a Isabela mientras la abrazaba antes de la ceremonia. Tu abuela Rosa estaría tan orgullosa de verte hoy. La ceremonia fue pequeña, pero profundamente significativa. Apenas 20 personas testificaron el momento en que Rafael Herrera e Isabela Moreno se prometieron amor eterno, pero cada persona presente era alguien que había sido parte importante de sus vidas individuales o de su historia juntos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue dulce, tierno y cargado de todas las promesas que habían estado construyendo durante meses. 2 meses después, en un martes perfecto de noviembre que comenzó como cualquier otro día, pero se convirtió en el más importante de sus vidas, Isabela despertó con las primeras contracciones reales que había experimentado. El trabajo de parto duró 12 horas intensas durante las cuales Rafael no se separó de su lado ni por un momento, sosteniéndola, animándola, siendo exactamente el compañero que había prometido ser. A las 21:47, cuando los últimos rayos del sol de noviembre se desvanecían sobre Madrid, Lorenzo Herrera Moreno llegó al mundo con un llanto fuerte que llenó la habitación del hospital con la promesa de vida nueva. Pesaba 3,2 kilogramos y medía 51 centímetros de pura perfección, con el cabello oscuro y abundante de su padre y la nariz delicada y expresiva de su madre. El impacto de sostener a su hijo por primera vez fue abrumador para ambos. Isabela, agotada pero radiante, miraba el pequeño rostro que había estado imaginando durante meses, mientras Rafael lloraba abiertamente de alegría, tocando las pequeñas manos de Lorenzo con una reverencia que revelaba lo profundo de su transformación de empresario solitario a padre completamente enamorado. «Hola, Lorenzo», susurró Isabela contra la mejilla suave del bebé. «Finalmente te conocemos». Y cuando Lorenzo abrió los ojos por primera vez,
mirando directamente hacia sus padres, con esa sabiduría antigua que parecen tener todos los recién nacidos. Tanto Isabela como Rafael supieron con certeza absoluta que habían creado algo mucho más grande y hermoso de lo que habían imaginado cuando todo comenzó con una propuesta aparentemente imposible. La verdad sobre convertirse en padres es que ningún libro, ningún curso, ningún consejo de amigos experimentados puede prepararte completamente para la transformación radical que experimenta tu vida desde el momento en que ese pequeño ser humano llega a casa contigo. Los primeros días con Lorenzo fueron exactamente eso para Isabela y Rafael, una revolución completa en cada aspecto de sus rutinas cuidadosamente establecidas. Rafael tomó una decisión que sorprendió a todos sus empleados más antiguos: 2 semanas de licencia parental completa, algo que nunca había hecho en toda su carrera empresarial. «La empresa puede funcionar sin mí por unas semanas», les dijo a sus asistentes cuando organizaba la transferencia temporal de responsabilidades. «Pero mi hijo solo va a ser recién nacido una vez, y no me voy a perder ni un momento de eso». El impacto de tener a Rafael completamente presente durante esas primeras semanas fue extraordinario para Isabela. Verlo cambiar pañales con la misma concentración meticulosa que aplicaba a los contratos portuarios, meciendo a Lorenzo a las 3 de la madrugada mientras cantaba suavemente canciones que recordaba de su propia infancia, preparando biberones con la precisión de un científico. Cada gesto revelaba una faceta de la paternidad que lo llenaba de una alegría que nunca había experimentado. «¿Sabías que serías tan natural con esto?», le preguntó Isabela una mañana mientras lo observaba bañar a Lorenzo con una delicadeza que contrastaba hermosamente con sus manos grandes y fuertes. «No tenía ni idea», respondió Rafael sonriendo mientras Lorenzo golpeaba el agua con sus pequeños puños. «Pero se siente como si hubiera estado esperando toda mi vida para hacer exactamente esto». La mentalidad de ambos durante esos primeros meses era fascinante. Habían temido que convertirse en padres requeriría sacrificar sus identidades profesionales o que sus carreras sufrirían por dedicar tiempo a la familia. Pero la revelación más hermosa fue descubrir que era posible ser padres completamente dedicados y profesionales realizados sin tener que elegir entre uno u otro. Isabela regresó gradualmente a la enseñanza cuando Lorenzo tenía 3 meses, descubriendo que la maternidad había agregado una dimensión emocional nueva a su danza que sus estudiantes respondían inmediatamente. Rafael encontró que ser padre había hecho que su liderazgo empresarial fuera más empático y eficiente, porque ahora valoraba el tiempo de una manera completamente diferente. Pero fue años después, cuando Lorenzo ya era un niño de 4 años lleno de energía y curiosidad, sentados en la terraza de su apartamento madrileño, observándolo jugar en el parque de abajo, que Isabela y Rafael experimentaron uno de esos momentos de claridad absoluta que llegan solo ocasionalmente en la vida. «¿Te acuerdas de aquella noche cuando me propusiste tener un hijo?», preguntó Isabela, acomodándose contra el hombro de Rafael, mientras veían a Lorenzo construir castillos imaginarios en el arenero. «¿Pensaste alguna vez que terminaríamos aquí?». Rafael sonrió, pasando el brazo alrededor de ella con la familiaridad cómoda de años de amor compartido. «Honestamente, esperaba que dijeras sí al bebé. Nunca me atreví a esperar que también dijeras sí a nosotros». La transformación que habían experimentado desde aquella primera conversación en el pequeño apartamento de Valencia era extraordinaria, no solo por su magnitud, sino por su naturalidad. No se habían forzado a convertirse en algo que no eran. Simplemente habían encontrado el valor para convertirse en quienes siempre habían estado destinados a ser. Observando a Lorenzo correr hacia ellos con una sonrisa que combinaba lo mejor de ambos, gritando «Mamá, papá, miren lo que construí», Isabela y Rafael supieron con certeza absoluta que habían encontrado su puerto seguro para siempre.
Su historia era la prueba viviente de que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, sino que crece desde las raíces más profundas de la confianza absoluta. Y así, queridos compañeros de viaje, llegamos al final de esta historia extraordinaria que comenzó con una propuesta aparentemente imposible y se convirtió en la demostración más hermosa de que el amor verdadero no conoce límites cuando dos corazones tienen el valor de apostar por lo que realmente importa. La historia de Isabela y Rafael nos enseña algo fundamental, que las mejores decisiones de nuestras vidas a menudo requieren que salgamos de nuestra zona de confort, que confiemos en personas que conocen nuestra alma y que tengamos el valor de construir algo completamente nuevo, basado en cimientos sólidos de amistad y respeto mutuo. Si esta historia ha tocado tu corazón de la manera en que tocó el mío mientras la compartía contigo, si te ha hecho reflexionar sobre las posibilidades extraordinarias que existen en tu propia vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí en Historias sin Fin, cada semana exploramos relatos que nos recuerdan que la vida real puede ser más hermosa que cualquier ficción cuando tenemos el valor de vivirla plenamente. Y si llegaste hasta aquí, si me acompañaste en cada momento de esta travesía desde Valencia hasta Madrid, desde la amistad hasta el amor verdadero, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Me encanta saber quién realmente se conecta con estas historias, quién entiende que detrás de cada relato hay lecciones profundas sobre lo que significa vivir con autenticidad y amor.